buenas tardes, compañeros. Desde las instalaciones de la Fundación Reserva Activa y continuando con el programa de formación Conciencia Misionera a cargo del ingeniero Jesús Pérez, hoy hablaremos sobre un hecho relevante como fue la victoria sobre Berlín del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, la celebración del 80 aniversario de dicho acontecimiento. En esta oportunidad, el presidente Vladimir Putin celebró por todo lo alto dicha gesta. Invitó a diversos líderes mundiales, entre los cuales estuvo presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos los compañeros de la Reserva Activa. Sí, sobre el tema en cuestión de la Gran Guerra Patria, necesariamente tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos muy bien que la historia nos reporta que la Segunda Guerra Mundial arranca el 1 de septiembre de 1939 y culmina el 9 de mayo de 1945. Cuando hablamos de la Gran Guerra Patria, tenemos que hablar del triunfo del pueblo soviético, del Ejército Rojo, Así es. sobre el nazifascismo de Hitler que se expandía en toda Europa. Así es. El ejército nazi-fascista venía avanzando en los diferentes territorios de la Europa, en este caso Europa del Este, y venía bajo los recursos naturales, posesionándose de territorio y invadiendo Y masacrando gente. de Europa, y decide entonces invadir a territorio soviético. Ahora bien, hay que hacer mención lo siguiente, ¿no? Días antes de la Segunda Guerra Mundial, del comienzo, se firma un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Eso fue en agosto de 1939, días antes del comienzo oficialmente de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Allí se prometen durante 10 años no agredirse, sí, ni Alemania ni la Unión Soviética. Un pacto de no agresión. Sencillamente los alemanes decidieron lo contrario en 1941. Rompieron el pacto, deciden invadir sorpresivamente territorio soviético a través de Polonia, ¿verdad? Y intentaron agarrar por sorpresa al Ejército Rojo en este caso. Una operación que se llamó la Operación Barbarroja, que arrancó el 22 de junio de 1941. ¿Okay? Eso evidentemente llevó al Ejército Rojo a tomar la ofensiva de contrarrestar esta incursión alemana, rompiendo el pacto de no agresión. Sí, ¿no? Inclusive, ingeniero, el ejército alemán estuvo a escasos 30 kilómetros de la capital Moscú. En este caso, se libraron varias batallas en el territorio. Porque fíjate lo siguiente, ellos agarrando sorpresivamente al ejército ruso logran avanzar llegando a 20 kilómetros de Moscú. El Ejército Rojo responde, ¿verdad? Y además también contribuyó mucho el invierno ruso, sí, porque evidentemente estaba bajo cero y eso contribuyó además el avance de la fuerza del ejército soviético. Es importante mencionar allí que ese evento de la llamada Operación Barbarroja evidentemente fue el comienzo de una serie de luchas y batallas durante varios años para el definitivo triunfo del ejército soviético del pueblo ruso. Lo importante es resaltar, Ramón, que cuando hablamos de la Gran Guerra Patria es el triunfo de un pueblo sobre el nazifascismo que en esa época se quería imponer en el mundo a estilo de una gobernanza mundial. Y entendamos muy bien que el nazifascismo contemplaba incluso aspectos de la raza aria sobre el resto de la humanidad. La raza superior. Cuando hablamos de la Gran Guerra Patria tenemos entonces que mencionar, reivindicar el triunfo del ejército ruso sobre ese mal que vivió la humanidad y que se quería apoderar de toda la humanidad y fue frenada en la Europa a través del ejército rojo. Eso es importante mencionarlo porque se tergiversa mucho esos resultados o esa culminación de la Segunda Guerra Mundial, y la derrota del nazifascismo se la dio el pueblo ruso, encabezada en este caso por el Ejército Rojo, por supuesto de su pueblo como tal, ante la invasión nazi al territorio soviético. Ahora bien, hay unos datos muy importantes, Ramón, vamos a compartirlos con los camaradas acá. Algunos datos sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos habla principalmente que además, como ya lo dijimos, arrancó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 9 de mayo de 1945.
Alemania fue anexándose territorios poco a poco. Sí, señor. Se anexió a Francia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Bueno, y quería prácticamente el dominio de la humanidad. Así lo quería el ejército nazi. Como ya lo vimos, la operación de invasión arrancó con la operación Barbarroja. La operación Barbarroja estaba compuesta por 350.000 hombres del ejército alemán, el llamado Wehrmacht, y 700.000 hombres de diversos ejércitos aliados, 2.700 aviones, 3.350 tanques, 600.000 vehículos de motor, 7.000 piezas de artillería e incluso 625.000 caballos, Ramón y compañeros. Debemos mencionar también que el 80% de los combates de la Segunda Guerra Mundial se libraron en ese frente soviético-alemán. ¿Okay? Es importante también, en los 68 meses que duró la Segunda Guerra Mundial, 47 meses, el 70% de esas batallas se libraron en el suelo soviético. ¿Okay? Claro. Eso es muy importante mencionarle. Alemania y sus aliados arrasaron 1.700 ciudades, Ramón. Prácticamente un exterminio hasta donde pudieron avanzar. Sí. Y exterminaron más de 70.000 aldeas en territorio, dijimos, ya soviético. Durante 4 años de guerra, el ejército rojo, ya en la contraofensiva a ese ejército alemán, destruyó 600 divisiones enemigas. Entonces ahí venía ya la ofensiva del ejército ruso. Es decir, el 75% de las pérdidas totales de ese ejército invasor en todo caso. Es importante mencionar, Ramón, las batallas que ahí se dieron, que no fueron batallas sino sangrientas entre estos dos ejércitos. Por ejemplo, mencionar la batalla de Moscú. Se libró en octubre de 1941 y enero del 42. Los soviéticos evitaron la toma de la capital por los alemanes. La batalla de Stalingrado, ¿okay? Se libró entre agosto del 42 y febrero del 43, que fue la primera gran derrota de las fuerzas alemanas en el frente oriental. Y fue muy sangrienta, La batalla de Kursk, librada también entre julio y agosto de 1943, la cual tuvo la mayor existencia de tanques blindados de guerra. La toma de Berlín en abril y mayo 45 y el desembarco en Normandía, que el 6 de junio de 1944. ¿Okay? Haciendo una síntesis breve aquí de las batallas que se dieron en el marco de esa invasión alemana y la contraofensiva rusa. Aunque no vamos a hablar de ella, ingeniero, pero también se libraron batallas en el norte de África. Claro, porque recuerda que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del frente europeo, que específicamente la Gran Guerra Patria. Entonces, en función del primer punto, que es la Gran Guerra Patria, podemos también decir que se calculó que Alemania perdió 9 millones de personas entre soldados civiles, pero el pueblo ruso perdió 27 millones de seres humanos. 27 millones de seres humanos fue el saldo que dejó el pueblo ruso para lograr la victoria de la Gran Guerra Patria. Pero se venció el fascismo, se venció el nazismo para la humanidad y fue una victoria general de lo que era la civilización contra las huestes de la raza aria que imponía o que quería poner Hitler. Entonces, en este primer momento, en esos 80 años que estamos celebrando, y en función de seguir con el plan de conciencia misionera, Ramón, vamos a lanzar a los compañeros dos preguntas generadoras, porque se trata precisamente de que socialicemos e intercambiemos el conocimiento para que se dé un buen debate al respecto. Entonces, a los compañeros de la Reserva Activa, primera pregunta generadora: ¿cómo cree usted que se vincula históricamente la Gran Guerra Patria y la lucha que en la actualidad estamos librando en Venezuela desde la Revolución Bolivariana? Y una segunda pregunta, Ramón, podríamos decir que en nuestro rol, ¿verdad?, como misioneros de alimentación, ¿qué acciones podemos nosotros desarrollar desde nuestro trabajo, desde nuestro territorio, para combatir eficazmente el fascismo? Entendiendo muy bien que hay un resurgimiento a nivel mundial del fascismo, hay un resurgimiento de aquella ideología alemana que intentó en un tiempo dominar la humanidad, ¿okay? Y que en Venezuela tenemos expresiones muy claras de eso a través de la oposición, que desde siempre ha intentado derrocar la revolución bolivariana. Entonces, los compañeros de la Reserva Activa, Ramón, esas dos preguntas generadoras que nos permiten entonces el intercambio de opiniones, el intercambio de puntos de vista, para ir entonces aquilatando cada vez más nuestra conciencia misionera. Bueno, Jesús, ¿y qué opinión te merece la visita del presidente Nicolás Maduro
a Rusia, donde se firmaron pues, varios acuerdos de asociación estratégica. Háblanos Bueno, de ese tema. Ramón y muchachos de la Fundación Reserva Activa, bueno, un nuevo mundo están haciendo, ¿no? Un nuevo orden mundial. Y ese es el mensaje que se le da al mundo con la invitación de Putin a diferentes líderes en el mundo y entre eso el presidente Maduro. Fíjate que si hacemos un resumen breve de esa actividad, podemos decir que allí hubo líderes de países que representan el 60% de la población mundial, ahí coincidieron en el evento. Claro. Asistieron 17 países asiáticos, 14 de África, 2 europeos y 4 de América. Pero también participaron en el desfile agrupaciones militares de China, de Azerbaiyán, Vietnam, Bielorrusia y otros países que formaban parte de la antigua Unión Soviética. ¿Okay? Fíjate, resumimos, la reunión bilateral para la firma del Acuerdo sobre Asociación y Cooperación Estratégica por 10 años, donde destacamos allí, bueno, aporte en lo energético, en lo tecnológico, en lo político. Estamos hablando de la instalación de una estación del sistema satelital ruso GLONASS en Venezuela y colaboración en la seguridad militar, entre otros magníficos acuerdos en áreas estratégicas entre Rusia y Venezuela. Excelente. Pero también te voy a destacar que en ese nuevo mundo y ese relacionamiento de la revolución bolivariana a través del presidente Maduro, el presidente se reunió con su homólogo de Chechenia, ¿okay? Para también, que forma parte de la Federación Rusa, también los acuerdos bilaterales. Pero también Maduro fue a la Plaza Roja de Moscú y allí se reunió con los jóvenes del mundo, entre esos muchos muchachos venezolanos que están brindando estudios allí en Alemania, en Rusia, y coincidieron con otras nacionalidades allí. También hubo una reunión muy importante con el compañero Ibrahim Traoré, que es el homólogo de Maduro de Burkina Faso. Es una cuestión muy interesante que sucede allí, en este país, donde se está dando un proceso importante que, bueno, en otra oportunidad mencionaremos con más detalle, pero también Maduro se reunió con su homólogo de Kazajistán, ¿okay? Y bueno, también quedó para la historia la reunión de Maduro con Xi Jinping, presidente de China, y además, como si fuera poco, tomando el ámbito religioso, también Maduro se reunió con el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Un poco para todas las religiones, para todo lo aprovechó. Sí, para todo la paz mundial, todo lo que significa. Procura un mundo multipolar. Multipolar y pluricéntrico, ¿no? Y bueno, y se cierra con broche de oro el 9 de mayo en el desfile en la Plaza Roja de Moscú. Es un mensaje al mundo, Ramón, un mensaje al mundo, muchachos. Un nuevo orden nace, la supremacía estadounidense se va agotando. Ya no es un mundo unipolar, es un mundo multipolar, es un mundo donde va a haber alianza entre países, hermanado, la solidaridad, la hermandad y todo lo que significa la convivencia de los seres humanos. Por eso vamos a hacer una pregunta generadora a los muchachos, para que nos ayuden allí a socializar el conocimiento y el debate de la conciencia. ¿Cómo creen ustedes, muchachos, que la visita del presidente Nicolás Maduro a Rusia fortalece la soberanía de Venezuela frente a la agresión de Estados Unidos y sus aliados? Sería la primera pregunta, Ramón. Y una segunda pregunta para que la socialicemos: ¿de qué manera estos acuerdos que estamos logrando con todos los países del mundo, principalmente Rusia y China, van a contribuir a superar el actual bloqueo impuesto a Venezuela y a avanzar hacia un modelo de desarrollo soberano, independiente, basado en principios de solidaridad y hermandad? Con esas dos preguntas generadoras, abrimos el debate en el personal de la Reserva Activa, Ramón, para entonces ir aquilatando ese papel que nos corresponde de nuestro espacio territorial en esta tan importante visita del presidente Maduro a Rusia en ese nuevo orden mundial que nació. Excelente. Saludos. Entonces, ingeniero, nos despedimos ya con este ciclo, con su intervención, ¿verdad?, del programa de conciencia misionera, el cual se lleva en la Fundación Reserva Activa. Bueno, Jesús, sus palabras de despedida. Bueno, sí, Ramón, muy importante esta metodología. Bueno, solamente nos basta decir a los compañeros de trabajo de la Reserva Activa, ahí están las preguntas generadoras, tanto de la guerra patria y la visita de nuestro presidente Maduro a Rusia, y esperamos sus aportes. Vamos a hacerlo por esta vía, vamos a hacerlo por WhatsApp, en esta nueva dinámica que desde la coordinación de la Reserva Activa estamos implementando para esa necesidad de ir fortaleciendo cada día más la conciencia de este equipo de trabajo de la Reserva Activa. Saludos, Ramón, y saludos a todos los compañeros de la Reserva Activa. Saludos, muchachos, saludos. Hasta pronto.